Bueno, entonces para cerrar con la clase de difusión y transporte, vamos a hablar acerca de el transporte de dióxido de carbono. El transporte de dióxido de carbono se da principalmente de tres maneras. Tenemos un 10% del dióxido de carbono que viaja disuelto. Eso quiere decir que el dióxido de carbono simplemente se solubiliza en el plasma pues se moviliza disuelto en el plasma por medio del torrente sanguíneo. Entonces veámoslo acá. Tenemos el dióxido de carbono que es producido en las células, ingresando, difunde a través de la membrana, ingresa al plasma disuelto. Un 30% del dióxido de carbono forma compuestos carbamino. ¿Cómo forma compuestos carbamino? ¿Qué es eso? Es cuando tenemos el dióxido de carbono unido a la hemoglobina. Entonces la hemoglobina no solamente me transporta oxígeno, también me transporta dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono puede atravesar la membrana del eritrocito, que es esta célula que vemos acá, se une a la hemoglobina y me forma un compuesto carbamino, que es la hemoglobina unida al dióxido de carbono. Ahora, la mayoría del dióxido de carbono se moviliza en la sangre como bicarbonato. ¿Y cómo como bicarbonato? ¿Qué es eso? ¿Cómo pasamos de dióxido de carbono a bicarbonato? Pues resulta que el dióxido de carbono también puede interactuar con agua. Esta reacción va a ser catalizada por una enzima que se llama anidrasa carbónica. Esto nos forma ácido carbónico y el ácido carbónico a su vez se puede disociar en bicarbonato y en hidrogeniones. Entonces, este bicarbonato puede salir del glóbulo rojo mediante un cotransporte que saca bicarbonato, ingresa cloruro y este bicarbonato es el que se moviliza en plasma. Entonces viaja en plasma sin ningún tipo de restricción y cuando se llega a el tejido alveolar, aquel CO2 que está viajando disuelto simplemente difunde hacia el alveolo. Los grupos carbamino, vean lo que aquí tenemos la hemoglobina unida al dióxido de carbono, los grupos carbamino se disocian y entonces el dióxido de carbono difunde hacia el alveolo y pues el bicarbonato que estaba viajando en plasma sufre la misma reacción que vimos anteriormente, pero en el sentido inverso. Entonces tenemos bicarbonato que se nos une a hidrogeniones. Estos hidrogeniones, junto con el bicarbonato, nos forman ácido carbónico. El ácido carbónico a su vez pasa a conformar agua y dióxido de carbono catalizado por la anhidrasa carbónica y el dióxido de carbono difunde hacia el alveolo. Entonces son las tres maneras mediante las cuales el dióxido de carbono se moviliza en nuestro cuerpo. ¿Dudas o preguntas? ¿Nadie? Ok. Entonces pasamos a la siguiente clase.